El sol de Guadalajara caía sobre la iglesia, iluminando los vitrales de colores que danzaban sobre los bancos de madera. Daniel llevaba de la mano a sus dos hijos pequeños, Mateo, de 6 años, y Sofía, de 4. Ambos vestidos impecablemente, con zapatos brillantes y corbatas pequeñas que Daniel había ajustado varias veces antes de salir. Había soñado con este día por semanas, asegurándose de que todo fuera perfecto para sus hijos, la familia que aún le quedaba después de la muerte de su esposa. Entraron al vestíbulo. El aire estaba cargado de aroma a flores frescas y perfume caro. Daniel sonrió a un par de invitados que los miraban con curiosidad. Pero ese momento de alivio duró poco. Mariana, su hermana menor, apareció al fondo del pasillo, deslumbrante en un vestido rojo intenso. A su lado, sus padres, impecables, con gestos de superioridad que cortaban el aire como cuchillos. «¿Daniel?» La voz de su madre sonó fría, casi gélida. «¿De verdad pensaste que debías venir así?» Daniel se detuvo, confundido. Intentó sonreír, pero su sonrisa se ahogó cuando vio la expresión de Mariana. Ella se cruzó de brazos y se rió. Un sonido alto, deliberado, cruel. «Mira a tus hijos», dijo con desprecio. «Se ven como si vinieran de un refugio y no a una boda». Los invitados comenzaron a murmurar. Daniel sintió como los ojos de todos se clavaban en él, algunos con compasión, otros con diversión cruel. Su corazón se aceleró. Mateo apretó su mano y Sofía se escondió detrás de su pierna. Daniel respiró hondo, tratando de mantener la calma. Su padre levantó la mano lentamente, apuntando a él como si fuera un delincuente. «Fuera de aquí. No quiero verte arruinando nuestra familia». Daniel se quedó quieto. No lloró. Tomó un pañuelo que alguien dejó caer a sus pies y lo dobló cuidadosamente. Miró a sus hijos. Mateo con el labio temblando, Sofía agarrando su brazo con fuerza. Entonces, con voz firme pero serena, dijo: «Vamos. No suplicamos asientos en mesas que nos escupen». Dio media vuelta y salió de la iglesia, los niños siguiéndolo, cabezas en alto, silencio absoluto. Por dentro, sin embargo, algo se rompió y algo nuevo comenzaba a nacer, una mezcla de dolor, rabia y determinación. Mientras caminaban por la plaza, Daniel recordó su pasado. Cómo siempre había sido el hijo responsable, el que cuidaba de la madre alcohólica, el que pagaba las cuentas mientras su hermana se divertía. Cómo, cuando obtuvo la beca para estudiar fuera, sus padres lo acusaron de abandonar a la familia, mientras que Mariana era perdonada incluso después de sus fracasos más graves. Su vida había sido un constante ir y venir entre sacrificio y desilusión. Después de la muerte de su esposa, todo cambió. Con 2 hijos, una hipoteca que apenas podía cubrir y un trabajo que no alcanzaba para todo, Daniel buscó ayuda una vez. Solo una vez. Su madre, con voz cortante, le dijo: «Hiciste tu cama, acuéstate en ella». No hubo emojis burlones como en la historia del hermano de otro país, pero sí hubo silencio absoluto, indiferencia calculada. Daniel entendió algo crucial ese día. La traición no comenzó en la boda. La traición había estado ahí desde siempre, escondida entre las palabras no dichas y los favores negados. Mientras regresaban a su pequeño departamento, Daniel empezó a pensar. Su vida no podía seguir definida por la crueldad de su familia. Sus hijos merecían algo mejor, un hogar donde el respeto y la dignidad no fueran opcionales. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente y Sofía abrazaba su muñeca favorita, Daniel se sentó en la mesa de la cocina y abrió la laptop. No lloró, no gritó, simplemente empezó a planear. Cada error, cada injusticia, cada humillación sería registrado, analizado y algún día corregido. El dolor de la humillación pública se transformó en un fuego silencioso que le recorrió la espalda. Daniel sabía que no se trataba de venganza impulsiva, sino de estrategia, de usar cada recurso a su alcance. Esa boda que pretendía romperlo, de alguna manera, le dio claridad. Para proteger a sus hijos, debía aprender a moverse en silencio, a observar, a esperar el momento justo. Y así, mientras la ciudad se apagaba en la noche y las luces de los faroles dibujaban sombras largas en las calles vacías, Daniel comprendió que aquel día no solo había perdido una boda, había ganado la certeza de que, para sobrevivir y prosperar, él y sus hijos tendrían que construir su propia fortaleza, lejos de los desprecios y las mentiras familiares. Los días posteriores a la boda se sintieron como un largo túnel sin luz. Daniel llevaba a sus hijos al colegio, trabajaba horas extras en la tienda de abarrotes que administraba desde hacía años. Y al llegar a casa, cada mirada de Mateo y Sofía le recordaba que debía encontrar una salida.
No podía seguir dependiendo de una familia que lo había humillado públicamente, que lo había tratado como si no mereciera existir. Una tarde, mientras revisaba unos papeles que le había dejado el casero, Daniel notó algo extraño. Entre los contratos de renta había documentos con nombres que le resultaban familiares. Tras una revisión más detenida, descubrió que la propiedad donde vivía con sus hijos había sido comprada recientemente por su propio cuñado, el esposo de Mariana. Triplicó la renta sin previo aviso y les dio apenas 2 semanas para desalojar. Daniel se quedó helado, incapaz de respirar por un instante. Todo encajaba: la boda, las risas crueles, el desprecio. No era casualidad, era un castigo calculado. Esa noche, mientras los niños dormían, Daniel encendió la computadora de la tienda y comenzó a investigar. No lloró, no gritó. Analizó cada documento público, cada transacción, cada nombre vinculado a la familia de su cuñado. Descubrió empresas fantasmas, cuentas en paraísos fiscales y contratos irregulares que dejaban en evidencia maniobras ilegales. Cada hallazgo aumentaba su ira, pero también reforzaba su determinación. Esta vez no sería víctima. Esta vez protegería a sus hijos y restauraría su dignidad. Daniel sabía que enfrentarse directamente a su cuñado o a sus padres no tenía sentido. Ellos no reaccionarían a la verdad, solo se burlaban de quienes intentaban defenderse. Necesitaba moverse en silencio, observar, recopilar información y esperar el momento justo. Así como en la tienda, aprendió a notar detalles que los demás pasaban por alto. El cliente que dejaba descuidadamente su billetera, la puerta abierta del almacén, aplicaría la misma estrategia con su familia. Al día siguiente comenzó a trabajar en un despacho de abogados que administraba documentos legales para empresas. Nadie sospechaba que un padre soltero de la tienda de abarrotes también podía ser un observador atento. Daniel escuchaba conversaciones, revisaba contratos olvidados sobre escritorios y copiaba información crucial. Encontró una debilidad: el asistente de su cuñado, un joven confiado que solía dejar su computadora desbloqueada mientras tomaba café o jugaba en su teléfono durante horas. Cada noche, después de acostar a Mateo y Sofía, Daniel analizaba los datos, los organizaba y planeaba cómo utilizarlos. Sabía que no buscaba venganza impulsiva. Lo que quería era justicia. La boda que los había humillado no podía ser el último capítulo de su historia. Sus hijos merecían ver que el mundo no siempre premia a los injustos, y que la dignidad y la inteligencia pueden prevalecer incluso frente al desprecio familiar. Mientras tanto, la tensión interna crecía. Cada vez que recordaba la boda, la risa cruel de su hermana, las palabras de su madre, sentía una mezcla de rabia y tristeza que lo mantenía despierto durante horas. Sin embargo, también había algo más, una claridad que antes no había tenido. Cada injusticia, cada desprecio, era una pieza del rompecabezas. Todo tenía un patrón, y Daniel lo estaba descifrando. Un viernes por la noche, mientras copiaba correos electrónicos y transferencias, descubrió pruebas de sobornos, contratos falsificados y negociaciones secretas del cuñado y su suegro político. La magnitud de la corrupción era mayor de lo que había imaginado. Podía destruirlos con cuidado, sin exponerse, con pruebas irrefutables que hablaban por sí solas. Cada archivo, cada correo electrónico, cada número de cuenta era una herramienta. En paralelo, Daniel comenzó a enseñar a sus hijos la importancia de la resiliencia. Mateo aprendía a tocar el piano en la pequeña sala de su apartamento, mientras Sofía inventaba bailes improvisados en el pasillo. Daniel sonreía, sintiendo que estaba construyendo un mundo diferente para ellos. Uno donde la dignidad y la familia real no dependen de la sangre, sino del respeto y la protección mutua. Con cada día que pasaba, Daniel se volvía más silencioso, más calculador. La rabia seguía allí, sí, pero ya no era un torbellino que lo consumía. Ahora era un fuego controlado, una fuerza que alimentaba su estrategia. Sabía que el golpe final no sería por impulso, sino por paciencia, inteligencia y tiempo. Al final de esta fase, Daniel tenía todo listo, un plan que no dejaría lugar a dudas, con pruebas suficientes para que la caída de su cuñado y su familia política fuera inevitable. Mientras guardaba los archivos en un disco duro, cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su destino y de la seguridad de sus hijos. La humillación de la boda había sido solo el primer paso hacia un nuevo comienzo. Daniel pasó semanas revisando y organizando la información que había recolectado.
Cada correo electrónico, cada transferencia bancaria y cada contrato fraudulento estaba cuidadosamente archivado en un disco duro protegido. Sabía que la paciencia era su mayor aliada. Un error podía arruinarlo todo, y no podía permitirse que Mateo y Sofía fueran nuevamente víctimas de la crueldad de los adultos. El lunes siguiente, comenzó a enviar paquetes cuidadosamente seleccionados. Uno fue dirigido a un periodista de confianza en un periódico local, recordándole un favor del pasado y entregando pruebas claras de sobornos y contratos falsificados. Otro paquete fue enviado a la competencia directa del suegro de su cuñado, mostrando irregularidades en negocios que podrían ser investigadas legalmente. Y finalmente, un paquete fue entregado directamente al despacho de abogados de su cuñado, marcado con las palabras, para quien corresponda. Mientras tanto, la vida de los niños continuaba con normalidad. Mateo practicaba piano en la pequeña sala de su apartamento y Sofía bailaba sin inhibiciones por el pasillo. Daniel los observaba y sonreía. Aunque el mundo exterior era un campo de batalla, dentro de aquel modesto hogar reinaba la seguridad y la alegría. Era un recordatorio constante de lo que realmente valía la pena proteger. El jueves por la mañana, las primeras consecuencias comenzaron a aparecer. El suegro de su cuñado fue arrestado por fraude financiero, un caso que había pasado desapercibido durante años gracias a sus conexiones y sobornos. Para el viernes, el despacho de abogados de su cuñado estaba bajo investigación por contratos falsificados y adquisición ilegal de propiedades. La caída fue rápida y precisa, como Daniel había planeado. Un sábado decidió llevar a Mateo y Sofía al zoológico. Las risas de sus hijos, los helados que compartieron, los pequeños abrazos de felicidad, todo contrastaba con la tensión de los días anteriores. Daniel sentía una sensación de triunfo silencioso, no por venganza personal, sino por haber protegido y restaurado la dignidad de su familia inmediata. Sus hijos eran testigos de que incluso en la adversidad, la paciencia, la inteligencia y la justicia podían prevalecer. Ese domingo su teléfono sonó. Era un número desconocido. Daniel contestó y escuchó la voz de su cuñado temblorosa susurrando: «¿Qué hiciste?». Daniel sonrió, con la calma de alguien que finalmente tenía el control. «Nada. Solo recuperé lo que nos pertenecía. La boda anulada, la familia política desmoronada, los padres intentando llamar sin éxito. Todo era un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre es visible». La humildad, la perseverancia y la estrategia silenciosa habían demostrado ser más poderosas que la arrogancia y la crueldad. En los días siguientes, Daniel y sus hijos se mudaron a un departamento pequeño pero acogedor en Zapopan. No era una mansión ni un hogar lujoso, pero era seguro, limpio y sobre todo suyo. Mateo comenzó a tocar piezas complejas en el piano, y Sofía inventaba bailes que llenaban de risas la casa. Cada sonrisa de sus hijos reforzaba la certeza de Daniel. La felicidad no dependía de la aprobación de la familia extensa ni de su riqueza, sino de la dignidad, la seguridad y el amor compartido dentro de su hogar. En la pared del salón, Daniel enmarcó un pequeño boleto del transporte público que había encontrado el día de la boda, simbolizando la humildad y la resiliencia que lo habían acompañado desde el principio. Cada vez que lo miraba, recordaba cómo había transformado la humillación en fuerza y cómo había enseñado a sus hijos que cuando alguien te subestima, puedes convertir esa debilidad percibida en oro. Daniel nunca buscó la venganza por venganza. Lo hizo por sus hijos, por la justicia y por demostrar que la dignidad no se compra ni se hereda, se construye con paciencia, inteligencia y amor. Y mientras veía a Mateo tocar el piano y a Sofía reír sin miedo, supo que finalmente habían logrado algo que el dinero, el poder o la familia tóxica jamás podrían arrebatarles: libertad, respeto y un hogar lleno de felicidad. El viento entraba por la ventana del departamento, ligero y silencioso, como si celebrara el fin de un capítulo oscuro y el comienzo de uno nuevo. Daniel se sentó junto a sus hijos, abrazándolos mientras escuchaban música, sabiendo que habían sobrevivido a la tormenta, que la justicia había llegado y que al fin podían vivir en paz.